Estos 3 domingos vamos a hacer un alto, una pausa a la primera carta de Juan y vamos a estar reflexionando en algunos pasajes que nos muestran un evento, ese gran evento que marcó toda la humanidad. Han sucedido eventos en el mundo. Hace unos años atrás estuvimos sufriendo bastante, no solo porque se dio una enfermedad, comunión como ordinariamente lo estábamos teniendo, y es lo que se conoce como la pandemia. Eso fue un evento que marcó la historia, pero jamás un evento como esos va a marcar la historia de la humanidad como lo marcó el evento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso va a seguir afectando toda la eternidad. Un día la pandemia va a pasar al olvido. Lo tenemos reciente en nuestras mentes porque hace poco sucedió, pero hace 100 años, 200 años han sucedido situaciones similares y muchos ni siquiera saben de esto, ni siquiera cuál era la enfermedad que sucedió hace ese tiempo. Pero han pasado más de 2000 años y todavía la gente tiene en mente a Jesucristo. Y obviamente el pueblo de Dios tiene en mente a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como pueblo de Dios, hermanos, es bueno que nosotros celebremos a nuestro Señor, lo recordemos, lo hacemos todos los domingos, y todos los días nosotros deberíamos celebrar, como yo les decía a ustedes un día de estos, que mi hijo me decía, ¿y cuándo es la Navidad? Y yo le decía, hijo, pero es que todos los días es Navidad para nosotros, porque nosotros todos los días celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque esa fue la promesa que Dios envió a los hombres, especialmente a su pueblo. Y por esa razón nosotros lo celebramos. Pero no hay, yo creo que sería bueno que nosotros hiciéramos énfasis, y especialmente en estas fechas. Estas fechas, la gente anda de un lado para otro, hay mucho trajín y hay, el comercio se pone también en ese trajín y la gente se alborota queriendo consumir, queriendo no solamente gastar dinero, sino consumir alimentos. Y se enfocan en eso nada más, en las fiestas, en gastar dinero, en pasear, pero no hacen una pausa para pensar sobre sus vidas. Y nosotros como pueblo de Dios debemos hacer la diferencia. En este tiempo en que la gente está más susceptible, están con esto en mente de la Navidad, debemos aprovechar entonces para mostrarle a los hombres de que nosotros no somos como ellos, hacemos una pausa, sí celebramos, sí nos regocijamos, pero lo hacemos enfocados en Cristo. Cristo es nuestra razón de la celebración. Y me llamó la atención ahora que estábamos leyendo y le decía a mi esposa este pasaje en Lucas 1, el versículo 48, donde dice, María, he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esto no se refiere a ella por ser ella, sino por lo que llevaba en su vientre, el fruto de su vientre. No pensemos, no lleguemos a pensar que toda la atención estaba sobre María o ella pretendía centrar la atención sobre ella. No, ella sabía que lo que estaba en su vientre iba a ser el centro de atención. Y claro, que ella fue bienaventurada, porque siendo pecadora, el Señor la escogió como un instrumento para cargar al Mesías. ¡Wow! Piensen en eso, piensen en eso. Tenemos hermanas embarazadas y ya por sí el hecho de tener una criatura en el vientre es algo maravilloso. Ahora, saber que el Mesías, que el Salvador de los hombres está en su vientre, verdaderamente que sí, fue una mujer bienaventurada. Quisiera, como lo mencioné,
traer una serie en estos 3 domingos titulado Buenas de Gran Gozo. Así es como se llama esta serie. En estos 3 domingos vamos a estar reflexionando sobre las buenas de gran gozo que nos relata la Escritura. El relato del nacimiento de Jesús puede verse y clasificarse en 3 viajes de diferentes longitudes. El primero es un viaje relativamente corto de Galilea a Judea. José y María, a punto de dar a luz, viajaron a Belén para participar del censo ordenado por César Augusto. El segundo viaje es desde el campo a Belén. Los pastores recibieron la visión celestial del anuncio del nacimiento del Mesías y fueron a su encuentro. Y el tercer viaje es el más largo porque va desde el oriente distante a Jerusalén y desde allí a Belén. Los sabios hicieron un larguísimo viaje para adorar al recién nacido. Noten cómo de un lugar pequeñito a otro lugar más cercano del nacimiento de Cristo y otro lugar lejos. Aquí podemos ver cómo verdaderamente la luz de Cristo iba a alcanzar no solamente a una aldea, sino iba a llegar hasta a los gentiles. Porque los sabios, que no eran 3, sino muchos, ellos llegaron, eran gentiles y llegaron a buscar al rey que había nacido. Y aunque solo hay registros del origen y destinos de estos viajes, nosotros podríamos imaginar que los 3 viajes incluyeron tiempos de mucha meditación para los protagonistas. Estaba escuchando a Sproul, solamente una partecita pude escuchar, hablando acerca de la Navidad y el evento, esa experiencia que tuvieron los pastores. Y pensábamos, mi esposa y yo, wow, que eso debió haber sido genial, ver a esos ángeles aparecidos en el cielo, en medio de oscuridad, y entonar las alabanzas y por sobre todo recibiendo el mensaje del Mesías prometido. Probablemente los pastores entendían, estaban esperando al Mesías porque eran judíos y ellos estaban esperando la promesa y ellos pudieron recibir esa noticia. Y entonces llevó a estos personajes a mucha meditación. Por ejemplo, María sabía que el bebé en su vientre era el Hijo del Altísimo. Ella estaba consciente de esto. Y José sabía que ese niño que estaba por nacer, sería el Salvador de su pueblo, salvaría a su pueblo de sus pecados, como nos dice Lucas 1:32 y Mateo 1:21. De seguro había mucho que reflexionar en esta joven pareja. Y los pastores probablemente conversaron exaltados mientras se acercaban a Belén, recordando las palabras del ángel, diciéndoles: ha nacido hoy en la ciudad un Salvador que es Cristo el Señor. Piensen en eso, hermanos. Estos pastores no dejaron de hablar desde que les apareció el ángel, iban de camino hablando de esa experiencia, vieron al Salvador y se devolvieron exaltando al Señor por lo que pudieron ver. Y finalmente, los sabios también tuvieron muchos días y muchas noches para meditar en ese rey enigmático que acababa de nacer, a quien adorarían con inmensa alegría. De la misma manera, durante estos 3 domingos, hermanos, nosotros vamos a meditar en algunos de los pasajes bíblicos más significativos sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él vino a realizar. No será un viaje por desiertos ni por montañas, pero sí será un recorrido espiritual, el cual nos va a llevar a pasar tiempos de meditación y oración. Yo espero eso, hermanos, que mientras nosotros estamos exponiéndonos a estos pasajes, todos estos días, nosotros podamos meditar en estos pasajes, pero también orar, con el fin de que nosotros preparemos nuestro corazón para celebrar no solamente el nacimiento del Mesías, sino también su vida, su muerte, pero también su regreso.
con gozo renovado y mayor gratitud en nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este día que nos has concedido. Gracias por la manifestación de tus misericordias. Y gracias, Señor, por permitirnos estar aquí como tu pueblo. Qué maravilloso, qué regocijo es ver aquí a tu pueblo reunido para exaltar tu nombre, para cantar alabanzas a tu nombre y para también meditar juntos en tu palabra y tener comunión. Oh amado Señor, gracias también por los que están entre nosotros visitándonos y los que están como nuestros huéspedes. Queremos orar por nosotros mismos y orar también por ellos, Señor, por nosotros, para que tú nos muestres más a Cristo y nos afirmes en la verdad de tu palabra y formes a Jesús en nuestras vidas. Y también, Señor, que podamos ser arraigados en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. También oramos por nuestros huéspedes, Señor, para que tú les concedas la salvación, si es tu voluntad. Muéstrales a Cristo también, Señor, muéstrales sus pecados y llévalos a clamar a ti por salvación y que puedan poner su esperanza en Cristo. Usa la predicación de tu palabra también, Señor, y ruego por mí mismo para que me des la energía del Espíritu Santo para poder transmitir con convicción, con pasión, con amor también la verdad de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué nosotros como iglesia deberíamos celebrar lo que se denomina Adviento? Esto que no estoy hablando de este viento, sino Adviento. Adviento es un término que nos comunica algo. La palabra Adviento no es una palabra ni celebración común en la mayoría de iglesias evangélicas. Tal vez usted ha escuchado esta palabra y lo primero que a usted se le viene en la mente es el catolicismo romano. Eso es algo que celebra el catolicismo romano. A lo largo de la historia del cristianismo, el Adviento es visto como uno de los momentos más especiales en todo el año. Solo comparable en importancia a la conmemoración de lo que Jesús hizo en lo que nosotros llamamos Semana Santa. Esa es una gran celebración también. Y nosotros también deberíamos pensar en el Adviento. ¿Por qué es tan especial el Adviento? En primer lugar, tenemos que ver lo que significa, lo que comunica esa palabra y por esa razón es especial. La palabra viene del latín Adventus Redemptoris, que significa venida del Redentor. Eso es exactamente lo que se busca celebrar y recordar, o se debería buscar celebrar y recordar en este tiempo. Siempre ha sido visto por los creyentes como una temporada especial para meditar en el misterio de la encarnación de Jesús y gozarnos en lo que significa. Y así preparar nuestros corazones para gozarnos más en Dios. Y quisiera aclarar, hermanos, las fechas del tiempo de la celebración de Adviento son diferentes en varias tradiciones del cristianismo. Yo conocí a unos luteranos y ellos celebran el Adviento en el mes de junio, julio, por ahí. Ellos no lo celebran en este mes, lo celebran junio, julio. Ellos eran alemanes, un grupo de alemanes, y nos decían que celebraban entre junio y julio el Adviento. ¿Esto por qué? Porque realmente Jesús no nació en una fecha como estas, pero nosotros hemos tomado este tiempo para recordar a nuestro Señor, para poder celebrar el Adviento como lo hacen algunos hermanos en la fe. Y esta realidad que el Hijo de Dios se hizo hombre para redimirnos y darnos vida eterna junto a Él, lo cambia todo. Nos muestra hasta qué punto el Dios infinito en gloria fue capaz de descender por nosotros, como cantábamos ahora. Dios descendió y con el fin de elevarnos junto a Él. Por eso decimos, y de gloria nos llenó. No fue que nos puso una luz ahí extraña, no, sino que todos los que han creído en Él, los que han puesto su confianza en Él, fueron elevados junto a Él. Como dice Pablo en Efesios, hemos sido
bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y nos sentó junto a Él. Ya estamos gobernando ahí juntamente con Él. Nos muestra entonces esto, que el regalo más grande que Dios decidió darnos, cuando más bien nosotros merecíamos el castigo eterno por nuestros pecados, nos dio a Jesucristo. Nosotros, como dice el salmista, no hemos sido tratados como deberíamos ser tratados. Lo único que nosotros debíamos haber recibido del Padre es toda su ira. Pero Él nos dio al que iba a ser un intermedio entre esa ira de Dios y nosotros. Y en medio se puso Jesucristo. El Adviento es una época para recordar el amor de Dios. Un amor que lamentablemente los corazones distraídos como los nuestros tienden a olvidar con facilidad. Dice John Piper, qué fácil es complacer al hombre. Nosotros preferimos tener un placer que es corto. Parece que nos deleitamos más en una cena, en una comida, que recibir el pan de vida. Nos deleitamos más en un paseo. Parece que tenemos más deleite en eso que contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Piper dice, qué fácil es complacer al hombre. Preferimos algo que es corto, tangible, en vez de algo que es eterno. Y claro, no lo podemos ver en este momento, pero sí podemos sentirlo, sí podemos experimentarlo. Y entonces, hermanos, este es un amor que nos llena de consuelo, paz y esperanza cuando hemos fallado o cuando estamos en medio del dolor. Por esa razón, nosotros podríamos tener todos los placeres de este mundo, pero si no tenemos paz, ¿de qué sirve eso? Podríamos tener todos los deleites que quisiéramos, pero si no tenemos consuelo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? Podríamos recibir todos los regalos que quisiéramos, pero si no tenemos esperanza, no tenemos el don de dones, de nada sirven esos regalos. Un amor que también nos lleva a darle toda la gloria a Dios en nuestros momentos de alegría y compartir también de su gracia con un mundo que la necesita desesperadamente. El mundo, esto es lo que necesita, hermanos. Necesita el mensaje de Cristo. Nuestros hijos, más que regalos, necesitan a Cristo. Más que una buena comida, necesitan a Cristo. Y es donde nosotros debemos enfocarnos, hermanos. Nosotros también, más que un salario extra, necesitamos el perdón de nuestro Señor. Necesitamos su gracia. Por eso los grandes líderes de la Reforma Protestante del siglo XVI promovieron la celebración del Adviento con fervor. Si la salvación es por gracia solamente, por medio de la fe sola y por medio de Cristo solo, entonces tenemos el mayor de los motivos para gozarnos en Dios en respuesta a su salvación. Así que el Adviento es un tiempo para buscar conocer más profundamente a Jesús a la luz de su encarnación. Sin embargo, no somos llamados a mirar únicamente el pasado, sino también el futuro, preparándonos para aquel día en que veremos al Señor regresar para consumar su reinado, y por así decirlo, es un segundo Adviento. Nosotros estamos esperanzados en ese segundo Adviento. Y mientras nos exponemos a estas meditaciones, hermanos, por favor, oremos. Oremos para que ellas nos ayuden a crecer más en nuestro amor por Dios y desear con más fervor ese segundo Adviento del Rey que nos redimió por su gracia. Y más que esperar una cena el día 24 o el 31, que nosotros podamos verdaderamente desarrollarnos en esa verdadera esperanza. Claro, es bonito, ¿verdad? Tener una esperanza en una buena cena, un asado, pero eso se acaba. Pero nosotros estamos esperando algo que va a ser eterno.
y nos va a traer sumo placer por la eternidad. A Cristo. ¿Por qué nosotros debemos celebrar el Adviento? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Él vino para aplastar a la serpiente. En primer lugar, Él vino para aplastar a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vemos lo que se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio. Dios mismo predicando el evangelio a los hombres pecadores. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Directamente aquí se refiere al Mesías. Se refiere a Jesús. Teniendo esto en mente, ¿cómo podemos ver que Jesús vino a aplastar a la serpiente? Bueno, los conflictos a nuestro alrededor tienden a distraernos del mayor problema de nuestro planeta. Hoy se está hablando de la guerra de Ucrania y la gente se indigna más de eso, se cargan más con eso, se hablan de otras circunstancias en la vida, o qué de las circunstancias suyas en su vida. Muchas veces estas circunstancias lo distraen, sean cosas buenas, sean cosas malas, pero hay algo mayor en este planeta, mayor que una guerra, mayor que el hambre, mayor que sus problemas, esos problemas que usted pueda tener, y es nuestra rebelión contra Dios. Debido a nuestra rebelión contra Dios, ahora Satanás está ejerciendo su dominio. Como nos dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es lo que gobierna en el corazón de los hombres. La muerte, el poder de Satanás, que vino para matar, robar y destruir. Eso es lo que gobierna sobre los hombres. Pero todos aquellos que han puesto su esperanza en Cristo han sido liberados de esto. También la Escritura nos dice que Satanás es un dragón furioso, que respira muerte contra todos los escogidos de Dios. Y Apocalipsis capítulo 12, versículos 12 y 13 nos hablan de eso. Dice así Apocalipsis 12, versículos 12 y 13. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y aquí vemos ese cuadro que nos pinta la Escritura acerca de Satanás, un dragón furioso que respira muerte contra los escogidos de Dios. Pero sus días están contados. Las palabras que nosotros leemos en Génesis, ¿recuerdan? La simiente prometida son una promesa que nos hizo el Creador al comienzo de la historia. Muchos siglos después, un grupo de judíos oyeron estas palabras de Jesús que apuntan al cumplimiento de esa promesa. Y leo para ustedes Juan 12:31. Dice así, ya está aquí, Jesús hablando de Él mismo, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él hablando de su obra contra ese dragón. ¿Qué nos muestra esto? ¿Cómo lo hizo Cristo? Bueno, Cristo prevaleció sobre Satanás en el desierto. ¿Saben que ese es el fin de ese relato en Mateo 4? No es para que nosotros sepamos tips para vencer la tentación. Ese no es el propósito principal de ese pasaje. El propósito principal es demostrarnos que Jesús era el segundo Adán y Él sí pudo vencer la tentación. Cosa que Adán no pudo hacer. Cristo sí pudo hacerlo.
Adán estaba en las mejores condiciones, en las perfectas condiciones, en el perfecto estado, en la mejor condición, y no pudo. Cristo estaba con hambre, con sed, en el desierto, con peligros, porque dice que habían toda clase de animales peligrosos ahí, y él sí pudo vencer a la tentación de Satanás. Él obedeció al Padre y venció la tentación, comenzando ahí a desmantelar el reino de las tinieblas. Por esa razón Jesús dijo que él vio a Satanás caer como un rayo. Él no se refería ahí al principio, se refería a que el reino del poder de las tinieblas ya estaban cayendo en ese momento. También en los siguientes años, Jesús trajo sanidad a los oprimidos y un evangelio que redimiría a los cautivos. Como nos dice Hechos, no lo vamos a leer, si usted toma nota, Hechos 10, 37 al 38, nos habla de esto. Cuando Jesús empezó a sanar enfermos, era una demostración del poder de Él. Y así como Él estaba sanando a los enfermos, a los oprimidos, consolándolos, era una muestra de lo que Él iba a hacer en el alma de los hombres. Pero el golpe letal contra la serpiente llegó con la herida en el talón. ¿Sí? Ahí estaba Jesús en su ministerio dándole un golpe, empezando a darle ese golpe en la cabeza a la serpiente. Pero faltaba todavía algo que se cumpliera. El golpe en el talón a esa simiente prometida. El asesinato de Jesús parecía una victoria para las tinieblas. Como yo siempre menciono en estos libros de C.S. Lewis, las Crónicas de Narnia, cuando presentan al león siendo acribillado por todas las clases de demonios que habían ahí, y ellos celebrando de que el león estaba muerto. Y así estaban los demonios, así estaba Satanás cuando vieron a Cristo en la cruz. Pero ellos no vieron que eso era el plan eterno de la redención de Dios, era parte del plan. La muerte de Jesús quita nuestros pecados ante Dios y anula toda acusación de la serpiente contra nosotros. Reconciliados con Dios, fuimos rescatados del adversario y acercados al reino de Jesucristo, como nos muestra el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el capítulo 2, versículo 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y noten, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz, mientras los demonios pensaban que ya las tinieblas estaban prevaleciendo, estaban celebrando allá, olvidaron que el plan redentor de Dios en la victoria sobre el pecado, sobre ellos mismos, era que Cristo estuviera ahí en la cruz. Solo ahí vemos que el que parecía perder era el que iba a ganar. Aquí, en una guerra, los que mueren son los que pierden, pero aquí no. El que muere estaba ganando. Y lo maravilloso de todo esto también, hermanos, es que Cristo estaba dándole la victoria a su pueblo también. Ahora aguardamos el regreso de Jesús. Ya ven que no solamente nos enfocamos
en el nacimiento. Por eso a los niños, yo les digo, niños, Jesús no se quedó pequeñito, Él creció. Ahora está sentado en un trono como un rey. Está reinando y Él va a regresar. Él triunfó sobre la cabeza de Satanás para siempre. La serpiente será arrojada a un lago de fuego, nos enseña la Escritura, y los escogidos por Dios heredaremos el paraíso, heredaremos la vida eterna. Mientras tanto, el Evangelio nos asegura que nada ni nadie, ni siquiera Satanás, podrá separarnos del amor de Dios. ¿Qué cosas están afligiendo su vida? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema? ¿Alguna situación? ¿Algo que está persiguiéndolo ahí? Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Si Él venció a Satanás, ¿cómo no va a vencer esas circunstancias que están a nuestro alrededor? Ya nuestra vida está en las manos del Señor. Toda la obra de Cristo nos hace más que vencedores, y solo es cuestión de tiempo para que nuestra esperanza sea consumada. Hasta entonces, hermanos, ¿cómo podemos demostrar nuestra confianza en aquel que derrotó a nuestro más poderoso adversario? Piense en eso. En segundo lugar, por esa razón también Cristo vino, para preparar nuestro corazón. Él aplastó la cabeza de la serpiente, pero también vino para preparar nuestro corazón. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver, aquí está hablando de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar los corazones de su pueblo. Las figuras de Elías y Juan el Bautista tienen elementos atractivos que nos hacen valorar sus ministerios, y voy a mencionar algunos de estos elementos. Primero, fueron hombres entregados a la predicación. Ellos estaban predicando las buenas nuevas, predicándole a los hombres el llamado a las personas a arrepentirse y volverse a Dios. Claro, estaban los dos vestidos de una forma poco usual, una forma un poco ruda, pero con una conducta intachable que hasta sus propios enemigos los reconocían. Reconocían que eran intachables, como Herodes. Herodes quería matarlo por la denuncia de su pecado. No te es lícito andar con la mujer de tu hermano, pero él lo respetaba. Este hombre viene de Dios. Y Jesús mismo elogió a Juan y confirmó que este era el Elías, el que había de venir. Eso lo vemos en Mateo capítulo 11, versículos 7 al 15. Jesús refiriéndose así a Juan el Bautista. Otro elemento, pero aunque la vida y el ejemplo de Juan debe alentarnos, más debe admirarnos el trabajo de Dios por medio de ellos, o por medio de Juan. Hasta el mismo Juan estaría feliz de menguar su protagonismo y dejar paso para que Jesús tomara el centro de la cena. Él mismo lo dijo: es necesario que yo mengue. Lamentablemente los judíos le daban más énfasis a Elías y a Moisés cuando Jesús tuvo la transfiguración en el monte. Y Pedro dijo: vamos a hacer 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Pedro lo que estaba diciendo ahí, estaba poniendo en el mismo nivel de Cristo a Elías y a Moisés. Y por eso el Padre dijo: he aquí mi Hijo amado. No es Elías, no es Moisés, es Cristo. A Él, escúchenlo, a Él. Él no dijo Moisés y Elías, dijo a Él. Claro, Moisés y Elías estaban predicando, pero predicaron de Cristo. Entonces, sí, nosotros debemos admirarnos por la vida y el ejemplo de Juan, pero fue Dios trabajando por medio de ellos. Otro elemento, pensar
en el ministerio de Juan debe hacernos reflexionar en el Espíritu que obraba en su ministerio. Juan no estaba haciendo esto de sí mismo, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y nuestro llamado a prepararnos para ser un pueblo siempre dispuesto a adorar al Señor. Fue el Espíritu Santo quien anunció por medio de los profetas sobre Cristo, sus padecimientos y su redención, como nos dice Pedro. Fue el Espíritu quien operó a través de los profetas. Los profetas muchas veces ni siquiera entendían lo que ellos estaban escribiendo o anunciando. Por eso indagaban diligentemente las Escrituras, porque ellos no entendían y necesitaban también escudriñar las Escrituras, pero el Espíritu sí sabía lo que estaba haciendo. Fue el Espíritu Santo quien despertó nuestro corazón también entonces endurecido para que nosotros pudiésemos ser sensibles a la belleza de Jesús de una manera que apenas logramos entender. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, nos dio vida y nos llevó al encuentro de Cristo. Él sopló aliento de vida sobre nosotros, nuestros ojos fueron abiertos y nos dijo, vengan, este es el Salvador. Por eso, entre nosotros, hermanos, hay personas que no tienen ninguna pasión por Jesús, porque están todavía muertos en sus delitos y pecados. El mundo tiene más pasión por las borracheras, por todas esas cosas, el escándalo, porque están muertos en sus delitos y pecados. Por esa razón debemos tener compasión de esta gente y orar para que el Señor derrame su gracia sobre ellos como lo ha hecho en nosotros. El Espíritu Santo también hace esta obra diaria a través de la palabra revelada. ¿Cómo? Iluminándonos, iluminando nuestros corazones para que nosotros podamos ver a Cristo con más claridad. Esta era una oración de Pablo. Pablo oraba por los corintios y les decía esto: yo oro para que ustedes sean iluminados y sean arraigados para que puedan ver con más claridad a Cristo. Y otro elemento más, cuanto más esta época tan especial, hermanos, nosotros debemos fijar nuestros ojos en Jesús. Si en aquel entonces los hombres tenían que fijar su mirada en aquel niño que había nacido, ¿cuánto más nosotros ahora, ya no en aquel niño que nació en Belén, sino en aquel que creció, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre? Y ponerlo a Él entonces como el centro de la Navidad. Es por eso que nosotros debemos rogar al Espíritu varias cosas. Primero, que prepare nuestros corazones, que lave nuestras mentes por medio de su palabra, que ilumine nuestro entendimiento y ablande nuestra dureza. Porque muchas veces, hermanos, nosotros tendemos a endurecernos en el trajín de la vida. Nos endurecemos. Y entonces debemos orar al Señor para que Él ablande nuestros corazones. Que a medida se acerca la fecha, y no me refiero al 24 ni al 31, sino al segundo adviento, nosotros busquemos más a Cristo en las Escrituras, sabiendo que por ellas es que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Por eso, hermanos, si nuestros hijos están carentes de la palabra, no vamos a poder ver la obra del Espíritu Santo de Dios en ellos. Hay que inundarlos, llenarlos de la palabra de Dios. Nosotros mismos tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. También debemos orar para que nosotros procuremos que nuestros corazones sean capturados por la belleza del Evangelio, por el amor de Dios desplegado en la cruz y la importancia de la encarnación en este plan de redención. Y también debemos orar que el mismo Espíritu que anunciaba a Cristo por medio de los profetas y que reveló a Cristo en las Escrituras, ilumine nuestros corazones también con Cristo, y así nosotros estemos preparados para celebrar su primera venida y esperar su segunda venida y anunciar esto a los hombres también. Y en último lugar, una cosa más en la que hemos de meditar: Cristo vino para aplastar la cabeza de Satanás, para preparar nuestros corazones. ¿Con qué fin? Para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1,
Juan capítulo 1, versículos 10 y 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Noten, les dio el derecho, les dio potestad. No es que dice para ser hechos, no llamados, sino hechos, hijos de Dios. Ese fue el fin, una de las cosas por la cual el Señor Jesucristo vino. Y esa debe ser una de las razones por las que nosotros celebramos Adviento. El Creador caminó entre su creación. Piensen en esto, hermanos. Cuando yo meditaba en esto, yo decía, mi mente se hace un colocho. El Creador caminó entre su creación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el sustentador de todas las cosas fue sostenido en los brazos de una mujer que él mismo formó. ¡Qué increíble esto! El sustentador de todas las cosas fue sostenido en los brazos de una mujer que él mismo formó. Cuando el autor de Hebreos dice que Jesús sustenta con el poder de su palabra, no se refiere a aquella figura del dios griego, Atlas, sosteniendo el mundo. No, Jesús está dando vida a todo esto que nosotros vemos, a nuestra vida, pero Él lleva adelante también el curso de las cosas. No está solo sosteniendo, sino empujando hacia adelante el curso de las cosas. Ahora piensen en eso, hermanos. Él que hace todo eso, siendo cargado por una mujer que Él mismo había formado. El rey de todo, piensen en esto, el rey de todo se despojó de todo. Mío es el oro, mía la plata. Dijo, mío son los montes, mío todos los animales que están en el campo. Él se despojó de todo eso. Otra cosa más. El que amó al mundo fue rechazado por el mundo. El que conoce los detalles más íntimos del corazón de cada ser humano fue tratado como un desconocido. Además, nada de esto fue un estorbo para cumplir su plan, ni alteró su misión. Lo hizo porque Él quiso. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, nadie. Yo la doy. Yo la doy y yo la quito y la vuelvo a dar. Él hizo esto porque Él quiso. Jesús ensució sus pies con el polvo que llena la tierra, aunque podría juntarlo todo con 3 dedos, como nos dice Isaías 40:12, que con 3 dedos Él junta todo el polvo de la tierra. Y Él se ensució con ese polvo. Jesús permaneció callado ante las autoridades que lo acusaban. Aunque Él, como nos dice Isaías 40:23, reduce a nada a los gobernantes. Pero allá estaba, ante los gobernantes, guardando silencio, siendo humillado. Y todo por redimirnos a nosotros, hermanos. La humildad, la vulnerabilidad, el rechazo y el desconocimiento no fueron impuestos sobre nuestro Salvador. El Señor se hizo siervo porque se deleitó en mostrar su gran amor, aunque ninguno de nosotros lo merecíamos. Ahora, no pensemos que Jesús estaba siendo la víctima. Él lo hizo todo en obediencia y lo hizo con gozo. Lo hizo con mucho gozo, obedeciendo al Padre. El Creador tocó a los que eran considerados intocables, como los leprosos. Los sanó, restauró a las personas, restauró el orden que el pecado robó a la creación. Y el sustentador fue afligido hasta la muerte.
experimentando en carne propia la debilidad y el sufrimiento como nuestro sumo sacerdote. Ahora venía hablando precisamente con el hermano Wilfredo de esto. Él experimentó quebranto, dolor, pero, y mucha gente, como me decía don Wilfredo, piensa que Jesús pudo vencer todo eso porque era un superhombre, por ser Dios, pero no. Él fue hombre plenamente y sufrió como nosotros sufrimos, se debilitó, tuvo hambre, y no fue que él soportó eso por ser un superhombre. Él necesitaba ser sostenido por la gracia de Dios también. Y él experimentó estas cosas, no solamente esas cosas que he mencionado, él se puso de rodillas y lavó los pies de quienes lo traicionarían. Esto es otra cosa, hermanos, que a mí me llama la atención y he podido compartirlo con algunos de ustedes en estos días. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y le lavó los pies. Sabía que Pedro lo iba a negar y le lavó los pies. Nosotros sabemos que alguien está enojado con nosotros y no queremos ni saludarlo, ni queremos verlo. ¿Ah? Ven el ejemplo que nos da Jesús, hermanos. Como hijos de Dios, nosotros debemos actuar como actúa nuestro Señor. El que amó al mundo, ¿lo escuchó gritar? Crucifícalo, crucifícalo. Tal vez hubo personas ahí que él sanó y ahora estaban diciendo, crucifiquen a ese. El que nos conoce desde la eternidad, el que mira las profundidades más oscuras de nuestros corazones pecaminosos, fue a la cruz y dijo, consumado es, se ha completado. ¿Para qué? Para pagar por nuestra maldad. Aún así, Él estuvo sabiendo, conociendo nuestros corazones. Él estaba ahí en la cruz, recibiendo toda la ira del Padre. En conclusión, hago una pregunta. ¿Habrá un amor mayor que este? Yo sé que mi esposa me ama. Yo no dudo de eso. Pero ella no me ama como Dios me ama. Yo amo a mi esposa, pero mi esposa tiene que tener en mente que yo no la amo como la ama el Señor. No hay mayor amor que este, hermanos. Como dijo Juan, que uno ponga la vida por sus amigos. Y Jesús hizo eso. Jesús lo hizo. El sacrificio del Hijo es lo que hoy nos permite ser llamados, hechos, hijos. Porque Él aplastó a la serpiente, preparó nuestros corazones y preparó todo el ambiente para que nuestros corazones fueran preparados para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. La vida perfecta, la muerte sacrificial, la resurrección victoriosa de Cristo nos ha dado el derecho de correr hacia Dios y ser abrazados por el Padre. No se trata de lo bien que nosotros nos portemos. No piensen eso, niños, ustedes también. Ustedes pueden portarse bien y a nosotros nos agrada eso. Pero eso no los va a hacer ustedes hijos de Dios. Lo único que los va a hacer hijos de Dios es creer en Cristo. Puede ser que nosotros nos esforcemos por hacer cosas buenas, por congregarnos, pero eso no nos hace hijos de Dios. Se trata de quién Jesús es y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Hoy podemos caminar como lo que Cristo nos dio, el derecho de llegar a ser hijos de Él. Dejemos de huir y mirar nuestra insuficiencia. Contemplemos la suficiencia del Creador y sustentador. Contemplemos la suficiencia del Rey que conoce nuestra alma. Y hermanos, que verdaderamente esa sea nuestra celebración, no solamente en diciembre, sino siempre. Esperamos un segundo adviento y lo hacemos con mucha esperanza. Amado Señor, gracias.
por tu palabra, esta preciosa palabra. Y Señor, nosotros nos unimos juntamente con otros creyentes en otros lugares a celebrar el Adviento. Sí, recordamos la venida del Redentor, que vino como un niño, cumpliendo así la promesa de Génesis 3:15. Oh Señor, gracias por eso. Pero Señor, hoy somos llamados a ir más allá, a poner nuestra mirada en el segundo Adviento. Esperamos a nuestro Redentor. Y esto, Señor, lo hacemos porque tú mismo has operado en nosotros a través de tu Santo Espíritu, quien nos permitió oír el Evangelio. Y amado Señor, yo quiero orar por mis hermanos para que en este tiempo mis hermanos no se dejen llevar por el trajín de estas fechas. Sí, podemos disfrutar de las cosas buenas que pones frente a nosotros, pero Señor, que en nuestra mente no se desvíe solamente en estas cosas, sino que estemos enfocados en Cristo, recordando cómo la promesa se cumplió cuando Él se hizo hombre. Pero también, Señor, que nuestra esperanza sea alimentada al saber que un día nuestro Redentor va a regresar como Rey, como León, para llevarnos con Él para siempre y juzgar, traer juicio sobre los impíos. Y también, Señor, ruego para que mis hermanos puedan deleitarse en esto, que no sea una mera información o algo que ya conocemos, sino que podamos deleitarnos en estas cosas. Que Cristo no sea algo más, sino que sea el todo de nuestras vidas. De tal manera que si lo escuchamos una o dos o tres, cuatro, por toda la eternidad, siempre vamos a tener regocijo. Pon eso en nuestro corazón, Señor. Líbranos de tener ese deleite en Cristo. Que siempre tengamos ese deleite en Cristo. Y oro por aquellos que están entre nosotros, Señor, y no tienen esta esperanza. El enfoque de ellos está en un placer momentáneo, en la comida, en la bebida, un poco de risa, un poco de pasión. Oh Señor, ten compasión de ellos. Abre sus ojos, que tu Santo Espíritu pueda soplar aliento de vida en ellos y pueda traerlos a Cristo. Y mostrarles que en Él hay plenitud de gozo, que está el verdadero gozo, que es eterno. Sin importar, Señor, las circunstancias que pasemos o la condición en la que nos encontremos, siempre hemos de experimentar gozo. Bendecimos tu nombre por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.